Lo vamos a saludar enseguida. ¿Cómo están? Buenas tardes, Michelle, Jorge, Rodrigo. Un agrado de saludarles este lunes 3 de agosto, donde han sido un cúmulo de cosas y situaciones que hemos pasado durante la semana, pero que sin lugar a duda hoy día vamos a poder conversar. Michelle, un agrado saludarte. ¿Cómo estás? Igual, muy buenas tardes a todos los presentes, a quienes nos están escuchando también. Veo que nos estamos modernizando con la tecnología, lo cual es muy bueno. Absolutamente, No, no absolutamente. estamos, no, estamos, no estamos muy contentos. Yo hoy día en la tarde recibí noticias de que hemos tenido varias detenciones en Osorno, bastante fuertes, mujeres que están detenidas, están contratando relaciones y sin duda eso es algo muy triste para nuestra comuna y para todo lo que están viviendo también el pueblo mapuche en estos momentos. Lo vamos a conversar y vamos a requerir de su opinión, porque en algún momento lo hemos dicho tantas veces, pero hoy día yo creo que es el día de él. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Rodrigo Toledo, amigos panelistas. Hola, ¿cómo están todos? Un saludo también a todos por esa gran comunidad de Instagram. Sí, ciertamente ha sido un fin de semana difícil para todo lo que tiene que ver con respecto al tema de pueblos originarios. Yo no sé si lo llamaría un retroceso, sino que descarna lo que ha existido siempre en este país respecto a gran parte de la ciudadanía con respecto al tema de pueblos originarios, que es en el fondo la discriminación y el racismo. Así que ha sido un fin de semana bastante fuerte y triste en ese sentido. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso y vamos a requerir de la opinión de muchos. Sin lugar a duda, otra persona que nos va a acompañar, y siempre estamos juntos a eso, Jorge Tejeda, un agrado de saludarte. Un agrado. Desde la Dideco del municipio, la Dideco del municipio, tus tiempos, Jorge, Sí. ¿me escuchas ahí? Sí, te escucho. Sí, desde la Dideco, en tus tiempos del municipio, ¿no es cierto que el tema mapuche era importante ya? Sin lugar a duda que la nueva administración municipal también tendrá que decir algo al respecto. Era importante, efectivamente, porque uno lo palpaba en los barrios, ¿no es cierto? Tú ibas a Rahue, tú ibas a Zafranque, y palpabas la presencia del pueblo mapuche huilliche. Lo palpabas en las postulaciones a la vivienda, en donde había muchos postulantes con apellidos indígenas. Es una realidad que a los osorninos nos cuesta reconocer, pero que está ahí, que está latente. Bueno, antes que profundicemos en el tema, quiero saludar a todos, que hayan tenido una buena semana. Los estoy mirando también por Facebook, por Instagram. Así que un saludo a la Michelle, a Rodrigo, a José y a todos los que nos escuchan, que cada día y nos ven, cada día son más, y esperamos abordar los temas que realmente le interesa a la gente escuchar. Esa es la idea, que cada día seamos más. ¿Mm? Que cada día seamos más, que cada día podamos ir creciendo y que vayamos creciendo también en opinión, que vayamos sumando gente y que escucharlo para nosotros también, lo hemos dicho, es muy importante. Pero ya lo dijimos, que queremos hablar de muchas cosas, el tiempo va a pasar volando. Vino el 10%, vino el cambio de gabinete, vino la cuenta pública del presidente. Para algunos no dijo nada, para algunos volvió a decir lo mismo, sin propuestas, vacío el colegio de profesores. Reclamaban que no hubo ninguna postura en torno al tema de educación, esta famosa vuelta paso a paso que tampoco se dice nada. Muchas situaciones, pero sin lugar a duda lo que ocupó la agenda noticiosa estos días y particularmente nosotros, porque lo vivenciamos con dos manifestaciones y hoy día una duramente reprimida, tiene que decirse por carabineros, con un número inusitado de carabineros, alrededor de 60 funcionarios, reprimiendo a un número muy inferior de manifestantes que en su mayoría eran mujeres. Rodrigo, quiero comenzar contigo porque dadas las características de tu cercanía en torno a temas que tienen que ver con los pueblos originarios, si nos puedes ilustrar desde tu perspectiva, desde la perspectiva de cercanía del gobierno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tú dices que se retrocede? Finalmente, ¿qué crees que es lo que nos pasa hoy día como sociedad? Bueno, yo creo que en primer lugar, uno, por el no reconocimiento de que aquí hay un problema que lo ha generado la política, que este es un problema que trasciende al gobierno, este es un problema del Estado de Chile con sus pueblos originarios, donde desafortunadamente, tanto en parte este gobierno como los anteriores
han cometido errores en el sentido de no sentarse a dialogar, de no conversar esto desde el ámbito político, desde el diálogo. Es por eso que yo, como presidente regional del PRI, del Partido Regionalista de los Independientes, también me sumo al Consejo Político de Chile Vamos, porque yo considero que al margen de la posición política es importante que los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche ocupe todos los espacios. Yo digo que desafortunadamente lo que ocurrió el domingo en la madrugada nos muestra algo que ha existido siempre. Y eso va básicamente por un tema de negación. Los pueblos originarios existimos, pero no existe un reconocimiento constitucional. Tenemos mucho que entregar en cuanto a temas de conocimiento, de cultura. Ustedes comprenderán de que en Osorno, por ejemplo, tenemos el Tratado de las Canoas, por lo tanto este ha sido un pueblo siempre abierto al diálogo, pero desafortunadamente creo yo de que en lo que se ha fallado en forma continua es mirarnos bajo el hombro, pensar que no podemos compartir procesos de avance. Los mapuches en general tenemos que, y por eso es la razón del nacimiento de este consejo, tenemos dos cosas que son tremendamente peligrosas. Una es la colonización, ahuencamiento le llaman otros, ¿cierto? Que tiene que ver con que en el fondo tú como mapuche empieces a negar un poco tus raíces. Y también está el tema de la domesticación, que es en el fondo cuando te quieren hacer un arraigo hacia una ideología determinada, del sector que venga. Por tanto, es para nosotros sumamente importante entender de que tienen que haber avances. Yo la verdad en este sentido soy un poco más crítico respecto hacia el gobierno por varias razones. Nosotros nos hemos reunido con distintas autoridades regionales y nacionales. Hemos pasado, desafortunadamente, hemos estado hablando con un ministro que sale y que después lo toma otro en cuanto al tema, por ejemplo, de desarrollo social, ministro del Interior, etcétera. Y nosotros hemos explicado varias cosas. Primero, por ejemplo, dentro de los avances de la agenda en este momento es cero. No se ha avanzado en ninguno de los 14 puntos que fueron comprometidos por el gobierno para poder avanzar por distintas razones. Entre eso está el lamentable caso de Catrillanca, que cuando estaba el ministro Moreno hizo que no se pudiera avanzar en algunos aspectos, pero nosotros hemos hablado de tres cosas en particular. Primero, el tema del feriado 24 de junio, que para nosotros es impresentable que, por ejemplo, hoy día se hable de aumentar feriados el próximo año para reactivar en materia turística, que estoy pero absolutamente de acuerdo, pero que eso sea más importante, que a tu pueblo originario, que nosotros representamos el 13% de la población, no tenga un día como es el 24 de junio, que tiene que ver principalmente con el Huetrupantru, lo que ustedes conocen como el Año Nuevo Mapuche, que habla del renuevo, que habla de una lejanía al sol y después el posterior acercamiento, que habla de nuevos brotes, Rodrigo, que habla de un aumento. Rodrigo, ¿Sí? Rodrigo, pero cuando tú hablas de esta culpa, de esta responsabilidad o esta falta de voluntad, ¿de quién es? ¿De los partidos, del presidente? Del Estado en general, porque, ojo, nosotros podemos tener... Rodrigo, pero tenemos una coalición que gobierna, y esa coalición es la que tiene que hacerse cargo hoy día del Estado. Y si el Estado tiene la responsabilidad, este gobierno asumió con una propuesta, y dentro de esa propuesta estaba el tema del mundo indígena, y no se ha avanzado. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del presidente de la República? ¿De los partidos políticos? Del Estado de Chile, de los políticos, pero principalmente del Estado. Yo no lo voy a personificar en un gobierno, porque, ojo, es tan grave la muerte de Catrillanca. Sí, lo que pasa es que si usted revisa, Catrillanca es el caso de un mapuche muerto, pero no es el único. Vea usted cuántos han muerto en democracia. Hubo una Lamien que dio a luz esposada. Vean qué gobierno fue eso. Esto es un tema de Estado. Esto yo no voy a sacar réditos políticos a partir de este tema, porque en el fondo aquí lo que ocurre es que todo el Estado de Chile está en el fondo en deuda con sus pueblos originarios. El Estado, Rodrigo, lo representa el gobierno de turno, ¿no es cierto? Entonces, tendrá que hacerse cargo Michelle.
Adelante, Sí, Michelle, adelante. no, yo solamente quiero consultarle a Rodrigo porque me interesa mucho cómo lo que está planteando, pero Rodrigo, yo creo que también lo que pasó el fin de semana viene a partir de un cambio de gabinete que se da durante la semana, donde un ministro del Interior, que además es un ministro que reconocido, que viene de la dictadura, que defiende a Colonia Dignidad y que tiene el discurso más duro de la derecha, lo primero que hace es ir a la Araucanía, envalentona a aquellos que lamentablemente son racistas y son fascistas. Los mismos alcaldes plantean que no se reunió con ellos, no se reunió con los alcaldes de las municipalidades que estaban tomadas. O sea, da un discurso duro y el día sábado ocurre lo que lamentablemente ocurrió. Entonces, yo coincido contigo de que hay una deuda del Estado chileno, pero el Estado se hace representar por un gobierno y este gobierno ha tomado la decisión de sacar del ruedo a ciertos personajes e instalar a aquellos personajes que son los más duros para ir derechamente a una represión. Ayer escuchábamos al ministro Pérez Varela que decía, yo voy a seguir yendo a la Araucanía, y va a seguir con ese discurso. Entonces, independiente que haya una deuda del Estado, aquí hay un gobierno que está llevando adelante y que está buscando cómo profundizar esta represión. No sé si al menos lo miro desde la ignorancia, de lo que yo veo. Jorge, desde la perspectiva comunal, dada tu experiencia de años en el municipio, los municipios se dice, porque hoy día están en el tapete, que son la voz del pueblo, que está en la cercanía, pero en el ámbito, en esta materia, ¿sientes tú que se ha avanzado, que los municipios tienen un real interés o en realidad han sido solamente ejecutores de algunos programas? Mira, voy a dividir mi respuesta en tres partes. Una primera parte, tiendo a concordar con la línea gruesa que plantea Rodrigo. Acá hay un problema de Estado, que parte con la ocupación del territorio de la Araucanía en el siglo XIX, con Cornelio Saavedra, etc., en donde se inicia prácticamente el problema que tiene el Estado de Chile con el mundo de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Alguien me va a decir que partió con los españoles, sí, efectivamente, pero el problema actual, en su raíz más profunda, está radicado en el siglo XIX. Por lo tanto, es el Estado el llamado a resolver el problema. ¿Cómo? Generando mesas de diálogo, generando encuentros, parlamentos, como se hacía antiguamente, en donde todos puedan entregar sus posturas y poder dialogar y buscar puntos de encuentro. Ya es el momento de que maduremos como sociedad y abordemos este tema con la seriedad que se requiere. Eso en primer término. En segundo término, aquí claramente hay un tema político y que se produce con el cambio de ministro de Interior. Efectivamente, casualmente el nuevo ministro va a la Araucanía y al otro día tenemos enfrentamiento entre civiles, ¿ya? Que eso es lo más grave, ¿ya? A la vista y paciencia de las policías, a la vista y paciencia de un toque de queda. ¿Cómo se agrupó esa gente ahí? ¿Cómo llegó? ¿Por qué no hubo la intervención antes para que la gente no circulara en horario de toque de queda? Entonces hay una responsabilidad política ahí del ministro del Interior. Y lo encuentro aún más grave cuando un tema de la trascendencia y la relevancia que tiene sale hablando el subsecretario en las primeras declaraciones del gobierno. Yo creo que este tema lo tiene que abordar directamente el ministro del Interior o en su defecto el presidente de la República. Aquí estamos hablando de una situación que si no se le pone atajo va a seguir aumentando. Ahora, en el plano local, como tú lo decías, en el caso de Osorno yo creo que hace falta una política real hacia los pueblos originarios, hacia el pueblo huilliche, mapuche que tenemos en la zona. En lo personal, en la primera campaña y en la segunda campaña nosotros teníamos en nuestro programa de trabajo a la alcaldía la creación de una oficina de asuntos indígenas. ¿Por qué? Esencialmente por lo que conversábamos al inicio del programa. Pudimos apreciar en nuestro trabajo durante 9 años en la DIDECO y un par de veces como alcalde surrogante que la presencia del mundo mapuche huilliche en la comuna de Osorno es bastante elevada y en el sector de Rahue aún más. Cuando tú recorrías los distintos campamentos de la época, cuando tú revisabas los listados de postulación a vivienda, esencialmente la gente proveniente del mundo mapuche, mapuche huilliche. Además, en el último tiempo ha ido aumentando las organizaciones de las comunidades, ¿no es cierto?, a nivel territorial. Por lo tanto, esa oficina de asuntos indígenas era trascendental. Es importante generarla.
tengo entendido que la actual administración se generó en algún instante, pero que no prosperó más allá porque se lo vio como un tema meramente electoral, y yo creo que el tema no se puede ver solo de manera electoral. Es más, hay un hecho que es simbólico, que siempre se ha discutido hace mucho tiempo. En la avenida René Soriano tenemos la Plaza de las Banderas, ¿no es cierto? Y esa plaza está llena de banderas, pero todas Así es. son de colonias, de países extranjeros. Y cuando se ha planteado la presencia de la bandera mapuche huilliche, se ha negado rotundamente. Y eso, alguien podrá decir qué importancia tiene. Tiene mucha importancia porque es algo simbólico y algo súper potente, y que de una u otra manera da sentido de pertenencia al mundo huilliche mapuche. Así que yo creo que hay que generar nuevamente una oficina de asuntos indígenas en el municipio de Osorno, pero que trabaje con las personas adecuadas, que en definitiva trabaje también para las comunidades y para las organizaciones mapuche huilliches de la comuna. Tenemos entonces ya el primer compromiso, Jorge, en torno a materias municipales. Me encantó. Sí, ¿no es cierto? Me encantó. Está dentro de la materia y tiene que estar dentro del programa. De hecho, una oficina municipal que vea exclusivamente asuntos indígenas. de hecho, Lo podemos asumir como compromiso, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, sí. Y la bandera, por favor. Por supuesto, sí, en el fondo, como te digo, si revisan nuestro primer programa, de la primera intención, de la primera vez que fuimos a la alcaldía, ahí está esta propuesta. Y la hemos mantenido siempre, y hoy día más que nunca debe estar, porque insisto, el problema se tiene que resolver con diálogo, con estas mesas de trabajo en donde se integre realmente a los pueblos originarios de nuestro país. Sí. Mira, Tan importante lo que dice quiero Jorge, traspasar. Sí, Rodrigo, no, dale. es tan importante lo que dice Jorge, que recuerden todo lo que, porque la pandemia fue desnudando distintas problemáticas que tenemos en forma constante, pero que a veces en el día a día pasan inadvertidas. Una de ellas es todo lo problemático que fue para las comunidades y familias mapuches, huilliches que venían de la costa a vender sus verduras, a vender sus hortalizas, ¿cierto? Y lo difícil que fue entrar en su momento, porque no existen asociatividades y no existen estas instancias, que me parece muy bien lo que plantea Jorge, porque en el fondo el no tener esa bandera, y solamente voy a quitarles un minutito para hablar de eso, el no querer tener una bandera en una plaza es negar en el fondo, y yo hacía esto, lo hacía en algo muy parecido, se los comentaba hace un rato con respecto a lo que en su momento era tener hijos naturales y no naturales, reconocidos y no reconocidos, como que si quisiéramos negar al segundo, como si quisiéramos negar su existencia. Con nosotros pasa lo mismo. Esto también pasó en Puyehue, donde yo soy originario, hace poco, hace un tiempo atrás, también se originó lo mismo, que las personas se negaban a tener una bandera mapuche, porque en el fondo somos todos chilenos y no mapuche, como si no existieran las colonias alemanas. O porque si yo en la década del 30, 40 existía una bandera distinta a la alemana en el Instituto Alemán, que ustedes recordarán cuál era, yo no puedo personificar a todos esos por un símbolo, pero es reconocernos. El reconocimiento constitucional tiene que decir, sí, efectivamente ustedes existen, no solamente para temas simbólicos, decir qué lindo es. Es más, hoy día existe, afortunadamente, porque afortunadamente la sociedad hace lecturas más rápidas que los políticos, por Dios que estamos lentos en eso, pero por ejemplo hoy día existen muchas personas que le colocamos nombres de nuestros antepasados a nuestros hijos, ¿cierto? Donde está existiendo un mayor reconocimiento hacia nuestra cultura, pero todavía, imagínense lo que significa para los orientales que exista gente en un país remoto como Chile, que las iniciales se las marcan con estas letritas de ellos, porque ellos nos sienten, o sea, ellos trascienden. Si nosotros fuésemos capaces de vender nuestra cultura, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, seríamos un mejor país. Yo lo dije en su momento, o sea, nos va a existir un cambio cultural en Chile mientras no existe un reconocimiento cultural de nuestros pueblos originarios real. Porque nosotros hemos tenido desarrollo económico, nosotros vencimos en gran medida el número que existía en pobreza, mejoramos en urbanización, en un montón de cosas, pero nosotros solamente tuvimos plata. Culturalmente no crecimos, y nosotros en eso, como pueblo originario, tenemos muchísimo que entregar. Eso.
Mira, quiero traspasar una pregunta que a lo mejor muchas de las personas se puede estar haciendo. Cintia nos pregunta, ¿pero cuál es el rol de la CONADI dentro de esto? La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que fue creada como instrumento de política pública justamente para abordar todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas, pero hoy día no dice nada, parece como despotenciada. No sé si todavía, como tal, hoy día ni siquiera sé dónde está el edificio. Entonces, Michelle, ¿qué pasa tú que trabajas en un municipio donde el 90% de la población tiene ascendencia mapuche huilliche? ¿Qué Yo sientes creo que, cuando la CONADI no aparece por ninguna parte como para responder un poco la inquietud de no, Cintia? yo creo que, a ver, yo me quedo con unas palabras que dijo Rodrigo respecto a que el pueblo mapuche lo que necesita en primera instancia es un reconocimiento constitucional. A partir del reconocimiento constitucional viene el reconocimiento también a la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche. Y dentro de ello también entramos con lo que son los recursos naturales que se les han quitado, y con las tierras que tienen, y porque lo que hemos hecho, o sea, siento yo que lo que ha pasado a lo largo de los años es que, como dijiste tú, Rodrigo, se ha Ahuincado wincaizado, nos dicen, ahuincado, hecho se ha huinca. wincado, y es verdad, o sea, esto de las comunidades indígenas no es propio de los pueblos mapuches. Las comunidades indígenas, esta administración, esta delimitación, la hace precisamente, la hace el Estado chileno. Y de alguna manera, de hecho, yo toda la vida le he respetado al pueblo mapuche y me gusta mucho, cuando se hacen actividades protocolares en las comunas con una amplia participación mapuche, me ha tocado ver, siendo también directora, que se saluda primero al intendente, al gobernador de turno, y después se saluda a la autoridad ancestral. Y he visto cómo dirigentes se han acercado y han dicho, eso no corresponde. Primero se saluda al cacique y después se saluda al intendente o al gobernador si está presente o al alcalde. Y es porque nosotros seguimos creyendo que nuestras autoridades administrativas son más importantes que los representantes ancestrales del pueblo mapuche. Son cosas que no las cambiamos no solo porque es cultural, sino que porque constitucionalmente no los tenemos reconocidos. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntar con el proceso que se viene el 25 de octubre y el próximo año también a partir de abril. Y Jorge, como para insistir sobre el tema de la CONADI, ¿le falta protagonismo? ¿Está ausente? ¿Está politizada? ¿O necesariamente se instrumentalizó como ejecutora de programas? Yo creo que al final la CONADI terminó desvirtuándose en el tiempo y eso hace que hoy día carezca de un protagonismo absoluto. De hecho, no sé si alguien ha escuchado al director nacional. Acércate un poquito más al micrófono, Jorge, Ya, por favor. no sé si alguien ha escuchado al director nacional de la Ah, CONADI hablar en estos días. Ya. no, por lo mismo. Y en ese sentido demuestra la poca importancia que le dan a la CONADI a nivel de gobierno. También es trascendente en términos intrascendente, mejor dicho, lo que pasa con el Ministerio de Desarrollo Social. Cada vez que hay un enroque ministerial, para dejar contentos a los que sacan de algún lugar, lo llevan hacia el Ministerio de Desarrollo Social. En el último mes tenemos 3 ministros que han pasado por ahí, los últimos 2 meses. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene? El Ministerio de Desarrollo Social es fundamental para el diálogo con los pueblos indígenas. No nos olvidemos que ellos estaban implementando la consulta indígena, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que aquí el gobierno, si quiere realmente resolver el tema indígena durante su mandato o avanzar, porque resolverlo es imposible en un año o un año y medio que le queda, tiene que poner los puntos sobre la I y que los ministerios que tienen competencia sobre la materia, llámese el Ministerio de Desarrollo Social o la misma CONADI, tienen que liderar estos procesos y juntarse con los representantes de los pueblos originarios para buscar soluciones y buscar puntos de encuentro para avanzar en la resolución del conflicto. Quiero tomar, Rodrigo, palabras que al comienzo defendiste con mucha fuerza y para... Esto es una interpretación mía, Rodrigo. Eludir ciertas responsabilidades, decía, no, esto no es del gobierno, es del Estado. Y que puedo compartirlo contigo. El Estado ha sido incapaz de asomar como un verdadero
resolvedor del problema en torno a esta temática. Pero en torno, cuando nosotros lo miramos desde lo local, desde lo más íntimo, los gobiernos regionales tampoco han hecho mucho en torno a esto, a abordar la temática indígena, ¿o sí? Mire, yo creo, pasó hace unas semanas que pasó muy desapercibido, pero hubo una toma en la oficina de enlace de CONADI en Chiloé. Y yo por Twitter fui bastante irónico con un diputado que en el fondo lo que hizo fue enviar a un Peñi, ¿cierto?, que es candidato a consejero CONADI, a llevar a cabo parte de esta toma, y donde yo le digo, en el fondo, si esa estrategia no funcionó, porque fueron las mismas comunidades las que le dijeron de que en el fondo no estaban de acuerdo con eso, que si bien es cierto, tienen sus reparos con CONADI, pero consideran que no es la forma, ese diputado en el fondo perdió esa mano en ese juego, digamos, con respecto a esa posición en particular. Respecto al tema del gobierno, partí siendo crítico, partí diciendo de que nosotros nos hemos juntado con distintas autoridades exponiendo de que nosotros de 14 puntos que han sido ignorados, a lo menos debiéramos avanzar en 3. Y parto haciendo ese reconocimiento. Si se considera un gabinete más duro, o si las palabras del ministro tienen tanto peso para hacer enardecer a un grupo determinado de personas, me llama la atención por qué a veces los discursos más conciliadores no han surgido efecto, porque hubieron actos violentos antes de que asuma este ministro, y estaba Blumel, que tenía un tono un poco más conciliador. Entonces, por eso es que yo en el fondo este tema nunca le he sacado, digamos, como dicen por ahí, la responsabilidad de cuando tengo que hablar algo en contra de este gobierno, que a través de mi partido formo parte de Chile Vamos, no lo hice con el porcentaje de retiro, no lo hice con el postnatal de emergencia, pero este tema en particular yo no lo polimitizo porque yo al Estado no le voy a quitar ninguna responsabilidad. Este y todos los gobiernos son responsables, este y todos. Sí. Gracias. Nos quedan 9 minutos de programa. No sabía que Blumel tenía tono. Algunos dicen que era el único que desentonaba dentro del mismo gabinete, pero en fin, tú le encontraste y dijiste que tenía tono. En estos últimos minutos de programa, en estos últimos minutos de programa, quiero llevarlos y posicionarlos en el tema de la pandemia que nos sigue afectando en la región de los lagos y que en Osorno sigue creciendo. Muestra de ello es el hospital San José, en nuestra comuna, donde un área, el área de medicina, está infectada. Entonces, quiero los últimos 2 minutos, por cada uno y cada una de ustedes, juntando este tema, el tema de la salud, con la vinculación de la pandemia, el tema de educación. Alguno que el alcalde también dijo que ya no iba a volver. Pero ¿será prudente? ¿Cómo estamos llevando esto? Su opinión, por favor, en este último tramo del programa. Michelle. Bueno, yo tengo una posición absolutamente crítica a lo que está haciendo este gobierno. Ya es un desorden absoluto y lo vemos lo que está pasando con la salud, un programa de paso a paso que nadie lo entiende. Estamos a puertas de tener un nuevo rebrote, lo estamos viendo en Osorno, se ve en San Juan de la Costa, se ve en las comunas, cómo estamos teniendo nuevos casos de contagiados. Lo vimos hoy día con el tema de este bono de 500.000 pesos. Te dan unas instrucciones y tú ingresas a una página que se cae, unos tienen derecho, otros no tienen derecho, el IFE uno tiene derecho, o sea, hay un desorden absoluto que también se vio en la cuenta pública de un presidente que en el discurso tenía una frase para pedir disculpas a los afectados y no lo pidió, o sea, su soberbia no le permitió dar esa frase y la omitió. Frente a la situación que estamos viviendo y que todavía nos quedan creo que 18 o 20 meses más por delante, yo creo que aquí nosotros tenemos que llamar a la responsabilidad y al autocuidado. Creo que lo que estamos viviendo es complejo. La gente de la salud se está enfermando, está contagiada. Entonces, solamente decirle a la gente de a pie, al ciudadano común y corriente, por favor, cuídese. Hay mucho desorden en las instrucciones que entregan. Si no podemos, si no estamos seguros con ello, al menos nosotros tomemos las precauciones, no nos tomemos tan a la ligera porque hay gente que está sufriendo. Hay mucho personal de la salud que diario a diario se está arriesgando y la verdad es que no sabemos cuándo va a terminar esto. Así es que solamente llamar al autocuidado y a cuidarnos entre todos y todas.
Rodrigo, ¿volvemos, no volvemos a clase? ¿Qué dices tú? No, yo creo que no. Yo, o sea, no puedo ser tan tajante, digamos, porque yo no soy una voz autorizada, Pero pero eres, sí soy eres papá. papá y tienes hijos en edad escolar. Exacto. Y yo, aunque dijeran que los envíen, no lo haría porque la verdad siento de que si hay países que nos llevan tanta ventaja y aún así siguen habiendo rebrotes y seguimos viendo de que, por ejemplo, hay días en que hay 40 contagiados en la ciudad, nosotros no podemos bajar los brazos y pensar que esto ya es un tema. Desafortunadamente los seres humanos estamos acostumbrados a la cotidianidad, entonces por lo tanto ya ni siquiera perdimos hasta la capacidad de asombro con respecto a la cantidad de fallecidos que hay, a la cantidad de contagiados, porque en el fondo la rutina nos hace que esa capacidad de asombro que tuvimos durante la primera etapa la vayamos perdiendo. Pero coincido con Michelle de que es el autocuidado en el fondo lo que a nosotros nos va a mantener, digamos, con todas las alarmas encendidas. Y si usted me lo consulta a mí, la verdad es que yo no enviaría a mis hijos a clase porque así como sin transporte escolar hoy día y sin todo el transporte que normalmente, los tacos son enormes, la aglomeración de gente es mucha, siento que no hay medidas de repente como de ayuda a la gente. Usted cuando va por el Serviestado o por el Banco Estado de Ramírez, las colas dan la vuelta en calle Bulnes y llegan abajo hasta Portales por lado y lado, o sea, ni siquiera existe la preocupación de atender mejor a la gente, de evitar las aglomeraciones, así que yo creo que en ningún caso nosotros esto le hemos estado ganando, sino que no hay que bajar los brazos por ningún motivo. Sí. Jorge, esto que compartía Michelle y Rodrigo es en torno al autocuidado, pero también desde lo local. ¿Tú crees que se debe poner énfasis en ese discurso, en el cuidado, y que esta decisión de no volver a clases en realidad fue una muy buena idea? Yo el programa pasado dije que sentía que estábamos regresando a abril. No sé si lo recuerdan. Sí, sí, Tal sí. cual, esencialmente porque veo nuevamente confusión, veo nuevamente que se entregan mensajes errados hacia la población y veo falta de transparencia en la información. Esos tres elementos atentan contra el éxito de la lucha contra la pandemia. Y bueno, ¿quiénes son los más afectados finalmente? La población. Y cada día en las últimas 2 semanas Osorno ha ido aumentando, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que a las autoridades les ha faltado, primero, encontrar un elemento que permita transmitir claramente cuál es la gravedad del coronavirus, porque en definitiva no se ha transmitido. Yo también lo dije hace un par de programas atrás, Espacio Público estableció una serie de elementos que en su momento fueron claves para que hubiese cambio hasta de ministro, porque hay que decirlo así, pero fueron los primeros días de buenas intenciones y de ahí se acabó. No ha habido de parte del Ministerio de Salud ninguna campaña, por ejemplo, en donde se invite a la gente a cuidarse. Yo no la he visto en televisión, no la he visto en radio, no la he visto en redes sociales, como se han hecho campañas para otras situaciones, por ejemplo, en su momento cuando se hizo, voy a retroceder a hartos años, voy a retroceder hacia fines de los 80, comienzos de los 90, cuando tuvimos la epidemia, cuando tuvimos el tema del cólera, ¿no es cierto? Y como habían bastantes campamentos en nuestras ciudades aún, se hizo una campaña fuerte de parte del Ministerio de Salud. Hoy día la enfermedad que estamos enfrentando, el virus que estamos enfrentando requiere una campaña fuerte y esa no ha existido. Y a nivel local, ha habido, digamos, preocupación por llegar a la gente con la ayuda, pero creo que tampoco se ha enfocado el tema en una campaña mucho más fuerte de difusión. Creo que ahí hemos fallado y eso podría generar que haya una mayor preocupación. Rodrigo tiene toda la razón. Yo miraba desde mi oficina hoy día en la mañana las filas, cuando pasaba hacia la oficina y después cuando estaba en ella, la fila del registro civil, por ejemplo, daba la vuelta hasta la catedral, ¿ya? Para que nos dimensionemos, por lo menos 100, 150 metros. Y ahí se encontraba con la fila que iba hacia las notarías, o sea, contacto físico total ahí. Así que en ese sentido yo creo que habría una solicitud a las autoridades regionales, nacionales y comunales que
enfoque en este último tiempo en hacer una campaña de difusión de autocuidado. Bueno, hicimos una pasada desde del cambio de gabinete, la cuenta pública, y nos retuvimos con mucha fuerza con el tema de nuestros pueblos indígenas, porque el tema mapuche nos importa. Tenemos el compromiso de Jorge de llegar al municipio y que, no me cabe la menor duda, vamos avanzando, y para eso estamos trabajando. Tenemos el compromiso de esta oficina comunal para asuntos indígenas. El llamado es y la bandera, sí. El llamado es a cuidarse. Esto, si bien es cierto, tiene que ver con una política pública de entorno a la salud, pero también tiene que ver con el cuidado de nosotros. Nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos acompañado por Instagram. Muchas gracias también por las opiniones que se nos han dado. Y sí, la Tita tiene razón, es más fácil echarle la culpa a la ciudadanía, pero también el Estado y el gobierno tienen que hacerse responsables. Que estén bien, un abrazo cariñoso, nos estamos viendo. Chao, nos vemos. Chao, chao. Del Instagram en vivo, chiquillos, Michelle, Rodrigo acá.